los síntomas, porque me los explica y en realidad no soy traumatólogo, por lo tanto hay algunos conocimientos que me faltan. Así que tomo la decisión de contactar al traumatólogo que está en el call center de especialistas. Lo llamo y ahí aparece frente a mí el traumatólogo. Y me dice, bueno, cuéntame. Entonces yo miro a Pedrito, miro su rodilla, y él ve exactamente lo que yo estoy viendo desde su monitor. Y me dice, ¿sabes qué? Toma ese martillo y golpéalo durante un rato. O tal vez no diga eso, pero probablemente. Y pregúntale tal cosa. Y yo al traumatólogo lo veo frente a mí, conversando conmigo, y él está viendo a Pedrito. Y de pronto me dice, ¿sabes qué? Yo creo que puede ser esto, hay que sacarle una radiografía. Te voy a mandar la orden para la radiografía. Abro mi correo, veo la orden, perfecto, la envío, y le digo a Pedrito que en realidad ya tiene una hora para sacarse la radiografía. Ustedes pueden decir, bueno, primero ya sabemos que no es ciencia ficción, porque estos HoloLens ya existen. Microsoft sacó una aplicación que se llama Asistente Virtual, que me permite hacer exactamente todo lo que les acabo de decir. Pero ¿cuál es la gracia? Que en otro escenario yo habría mandado a Pedrito al traumatólogo, que está en el hospital, pero puede que esté en el hospital regional. Y en realidad el hospital regional está a 7 horas. Y cuando saca la hora para el traumatólogo, le da una hora para 6 meses o para 1 año, que es la vida de la mayoría de los chilenos. ¿Se imaginan el ahorro? ¿Se imaginan el cambio? Bueno, ese es el rol de las nuevas tecnologías en el Estado. Pueden cambiar realmente la vida de las personas, en cuestiones que a lo mejor a nosotros no nos toca a todos vivir, pero que otra gente tiene que vivir la realidad de a lo mejor 3 años después tener un tratamiento para su rodilla. Y de eso vamos a conversar hoy, un poco acerca de cuál es la visión que tenemos como gobierno en lo que es transformación digital, y en particular obviamente el rol de las nuevas tecnologías, que es de lo que trata este evento. Entonces, primero un poco de contexto respecto de nosotros, podríamos decir un poco de propaganda. Básicamente, la División de Gobierno Digital, que está dentro del Ministerio de Secretaría General de Presidencia, un ministerio que no todos conocen, pero que se encarga de coordinar el Poder Ejecutivo con el Legislativo y de coordinar entre ministerios y servicios públicos que se cumpla el plan de gobierno, tiene además una función legal de coordinar el uso de las tecnologías de manera estratégica dentro de la administración del Estado. De manera de coordinar y evitar que haya proyectos absurdos, repetidos, que no tengan tanto sentido, sino que tengan efectivamente una lógica de hacia dónde va el programa de gobierno. Programa de gobierno que por lo demás incorpora la tecnología en cada una de sus áreas, porque entiende que es necesario que las cosas se registren y se integren, como vamos a ver más adelante. Siendo la lógica la calidad del servicio a las personas. El programa de gobierno dice explícitamente: queremos un Estado moderno, inteligente, cercano, que use la tecnología en forma plena para simplificar la vida de los ciudadanos, tal como les mostré ahora. Eso es lo más importante. Y evitar los papeleos y trámites burocráticos que hoy día hacen una persona que tenga que hacer un trámite y tiene que salir del trabajo, pueden hasta despedirla. Básicamente esto tiene que ver con generar oportunidades. Y se han tomado acciones concretas como lanzar un proyecto de ley de transformación digital, de los primeros proyectos de ley que se envían este mismo año. Y luego un instructivo que va a salir, ¿no es cierto?, para asegurarnos que mientras se tramita el proyecto ya comiencen a haber acciones concretas. La gracia es que tenemos un rol de ejecución transversal, por un lado, lo que tiene que ver con el mandato de la ley de transformación digital, pero por otro lado, algo muy interesante que se formó hace poco. Muchos habrán oído de la Comisión Asesora Presidencial de la Modernización del Estado, pero esa comisión revisa lo que hace la Secretaría de Mejora de la Calidad del Estado, que está conformada por Hacienda, DIPRES, SECPRES y Presidencia. Un conjunto interesante. Presidencia pone lineamientos, SECPRES coordina, DIPRES y Hacienda entregan el dinero para que las cosas ocurran. De esa forma podemos armar un plan de modernización y, por lo tanto, trabajamos con las instituciones en su totalidad para que se integren entre sí y no exista que cada institución tiene su propio plan, ¿no es cierto?, sin ver esas integraciones que generan ahorros, etc. Como división, por un lado, hacemos consultoría y coordinación, somos como una consultora de transformación digital.
en distintas áreas, como pueden ver ahí, generar toda la relación con la industria, la generación de estándares, cómo hacemos que se comuniquen, ¿no es cierto?, las aplicaciones entre sí, etcétera. El desarrollo de algunas aplicaciones compartidas, servicios compartidos que permitan tener datos importantes. Por lo tanto, trabajamos apoyando instituciones, proyectos propios de gobierno digital y proyectos de modernización del Estado en general. Y tenemos tres ejes importantes, que es el gobierno cercano, el abierto y el inteligente. Entendiendo cercano como todas aquellas cosas que facilitan la vida de una persona o de un emprendedor, desde crear una empresa en un día que ya se puede, pero ahora que además la puedas crear y tener cuenta corriente y no tener que ir a comprar la firma electrónica a ningún lugar porque lo haces vía la cámara web, y una serie de innovaciones que vamos a agregar para que las empresas puedan empezar a vender de inmediato. La identidad digital, que va a permitir que todos tengamos una identidad que permite hacer de todo tipo de cosas. El gobierno abierto, que tiene que ver con la transparencia, la inteligencia de datos a través de proyectos como Data Chile, que trabajamos con César Hidalgo, que algunos lo deben conocer, y todo lo que tiene que ver con gobierno inteligente, donde vamos a meter mucha mano en lo que es el Data Driven Government, es decir, un gobierno basado en evidencia y en datos que permita no tomar decisiones de guata. Y hoy día ya estamos trabajando en distintos proyectos, ¿no es cierto?, desde con la Academia de Servicio Civil, ¿no es cierto?, para generar competencias en las instituciones, porque no sacamos nada con meter tecnología si no gestionamos las competencias, y una serie de otros proyectos que no voy a entrar a detallar. Básicamente trabajamos con datos de evidencias, con los funcionarios en terreno, con resultados tempranos, usar metodologías de diseño de servicios, ¿no es cierto?, y tecnología para que las cosas ocurran. Y tenemos un modelo de transformación digital que no voy a entrar en detalle porque hay tiempo acotado para que les cuente algunas otras cosas. Entonces, la tecnología que viene, pongo las comillas en viene, porque muchas de estas se vienen en realidad hace harto rato, como digamos que la inteligencia artificial viene de los 70. Hoy día se popularizó porque existen APIs que permiten hacerlo más fácil y ya no tengo que tener un PhD en la oficina para que me haga eso. Y pongo incluso entre medio los móviles, porque en realidad todavía me divierte cuando voy a muchas charlas donde la gente dice, se viene el tema de las apps y los móviles, y es como que yo tenía móvil cuando estaba en la universidad. Pero de alguna forma pasa que en Chile estamos atrasados con muchas de estas tecnologías. Convengamos que en los Cyber Monday se caen los sitios y tenemos sala de espera virtual, que yo creo que probablemente es uno de los pocos países que tiene algo tan atroz y ridículo como eso. Entonces vamos a hablar un poco de cómo estas tecnologías efectivamente sí aplican en el gobierno. Obviamente el tema de los datos y Data Driven Government, Machine Learning, inteligencia artificial, tiene que ver con que gobernar sin datos es como tener los ojos vendados. Básicamente no podemos medir impacto, no podemos diseñar políticas, no podemos predecir comportamientos si no hacemos eso. Por lo tanto, se han hecho ya trabajos, gasto adicional para el Estado en pagar subvenciones escolares, aumentar la tasa de acierto del proceso de fiscalización, desarrollar modelos, ¿no es cierto?, predictivos, desarrollar modelos de análisis de texto para derivar correctamente los casos y mejorar la atención de las personas, alertas tempranas de protección de infancia, incluso la Subsecretaría de Prevención del Delito, todo lo que tiene que ver con predecir, ¿no es cierto?, y facilitar la persecución de los crímenes. Es un tema interesante. Uno se imaginaría que el Estado no está haciendo eso, pero debe haber por lo menos 10 proyectos más con inteligencia artificial y machine learning. Lo importante acá, más que la tecnología, ¿no es cierto?, que es súper cool y en el fondo hablamos de las redes neuronales y el deep learning, que no es más que las mismas redes neuronales pero metidas dentro de tarjetas de video y por lo tanto puedo poner más capas. Siempre se ofenden los de la inteligencia artificial cuando les digo que es como estadística glorificada. Pero de alguna forma todo lo que tiene que ver con bots y todo, no importa si no nos hacemos las preguntas correctas. Eso para las empresas y para el gobierno funciona igual. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Queremos medir el impacto? ¿Queremos conocer mejor a nuestra gente? Esto no es acerca de KPI, es acerca de hacerse las preguntas de hacia dónde queremos ir. Y en el caso del Estado es un imperativo ético y moral, porque básicamente cualquier decisión que tomemos va a afectar a millones de personas. A millones de personas que están además en los quintiles más bajos. El 70% de los chilenos vive con menos de 400.000 pesos. Traten de imaginarse, dividan eso por 30, imaginen su vida así, con 5 hijos, etcétera y todo. La gente a mitad de mes ya está sin plata, está endeudada y la está pasando mal. ¿Cómo podemos aportar para que eso no sea tan así? Bueno, hay ideas para gobernanza que no voy a entrar en detalles. El tema de los bots, ya sabemos, no llegar y poner un bot para que atienda a la gente lo encuentra frío. Hay que entrenarlo. Los entrenamientos de los bots son bastante más largos que simplemente poner un bot. Y eso implica trabajar con funcionarios, trabajar con los ciudadanos, salir a la calle y preguntarles qué es lo que quieren saber. Por lo tanto, pasa, ¿no es cierto?, que muchas veces se implementan estos bots y se dice bot que te va a ayudar y la persona tiene la idea de que le puede preguntar cualquier cosa. Hay gente que hemos probado bots que le pregunta cosas al presidente y le dice, señor presidente, esto, qué sé yo, porque hay una fantasía en torno a eso. ¿Cómo presento? La experiencia de usuario es muy importante.
Si voy a poner un bot, le puedo llamar asistente de preguntas y respuestas y genero una expectativa más baja. Entiendo que tiene que ver con preguntas y respuestas. El diseño de la experiencia es extremadamente importante. Por eso es integral, por eso no puedo tener simplemente al experto en tecnología, al experto en servicios, tengo que tenerlos a todos juntos. Y hoy día trabajamos estos proyectos con células ágiles, donde básicamente más allá de la choreza de usar la agilidad y los post-its, lo que busca es tener un enfoque interdisciplinario y siempre saliendo a la calle para preguntar qué es lo que se necesita. Y bueno, y por supuesto evitar al gran hermano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo hacemos transparentes los algoritmos que usamos, porque también hay una discusión importante respecto de la ética del uso de la inteligencia artificial que no podemos olvidar. ¿Qué pasa cuando los algoritmos, por ejemplo, terminan entrenándose y sobreentrenándose y eventualmente generando los mismos sesgos que generan los humanos o peores? ¿Qué pasa si el algoritmo está usado? Hay como un 50% de países del mundo que tienen dictaduras todavía. También se podría usar, ¿no es cierto?, para discriminar. Hay una leyenda en torno al uso del censo en la época de los nazis. Digo una leyenda porque es una investigación periodística, no necesariamente están todas las pruebas, pero donde se podría haber usado la inteligencia de negocios por primera vez para poder determinar cosas bastante terribles. Entonces, tenemos que tener un enfoque ético también, que las empresas hoy día están teniendo. Bueno, la realidad aumentada, un poco lo que les mostré recién. Aquí tengo un ejemplo, estos son los HoloLens de Microsoft. Hoy día son caros, pero si uno hace una cosa como las que les mostré, pasa a ser súper barato. Puedo tener especialistas en todos lugares. Y se están desarrollando varias otras tecnologías. La realidad aumentada tiene unas aplicaciones bastante interesantes. Desde medicina, atención ciudadana, yo podría tener especialistas en determinadas áreas. Chile Atiende, por ejemplo, que atiende en distintas oficinas, podría tener especialistas en trámites específicos cuando no lo puedo atender. La atención especializada. El rediseño de espacios, ahí ponemos un ejemplo, ¿no es cierto? Alguien está poniendo un mueble, pero yo puedo ver la realidad y puedo rediseñar un espacio. Imagínense la aplicación de un hospital, por ejemplo. Hoy día hay hospitales que se han construido donde las camillas no caben por un pasillo. Entonces el diseño se puede facilitar con este tipo de herramientas. De verdad, no solo porque sea cool. Después tenemos la realidad virtual. Aquí me dediqué a traer algunos dispositivos para que vean que existen. Los lentes de realidad virtual hoy día se pueden conseguir por $300 y el nivel de inmersión es extremo. Por ejemplo, estos que utilizan la tecnología que utilizaba Kinect me permiten mapear el espacio y por lo tanto evitar que la persona choque con las cosas que están alrededor. Pero el nivel de inversión es tan grande que, por ejemplo, podría rediseñar una sucursal. Ahí IKEA hizo el experimento con una sucursal donde venden sus cosas. Pero también en la salud mental, por ejemplo, se ha tratado la fobia, el trastorno postraumático, el estrés postraumático, las crisis de pánico, el autismo, agorafobia. Hay una cantidad de aplicaciones de salud mental increíble y eso tiene que ver con lo público. Después tenemos, por ejemplo, la neurociencia. Antes era imposible pensar que ibas a tener un sistema de electroencefalograma fácil. Aquí tengo un sistema de electroencefalograma que simplemente me lo pongo, cuesta entre $400 y $700 según el nivel de especificidad que quiero y puedo, por ejemplo, utilizarlo junto con una máquina que permita ver hacia dónde van mis ojos, ¿no es cierto? Desde la experiencia de uso de una web para hacerla más intuitiva, la experiencia de un lugar, medir percepciones. Por ejemplo, hoy día hay experimentos de atención y educación. ¿Cómo diseño el nuevo currículum para los Zetas? Que como conté ayer a los que hayan estado, ven el Pollo Castillo y ven a Germán y con 5 minutos ya se cansaron. ¿Cómo diseño una estrategia educacional que permita que la gente ponga atención? Podría verlo, ¿no es cierto? Pueden ver ahí los gráficos que tienen que ver con nivel de atención, etc. Pero incluso tenemos estos dispositivos de la misma marca, de hecho, se llama Emotive, que este es más portátil todavía. Y básicamente yo lo puedo usar todo el día. He hecho el experimento de andar todo el día con esto, la gente me mira raro en el metro, pero básicamente voy capturando la información en mi teléfono vía Bluetooth y puedo analizar e ir escribiendo en la misma aplicación las cosas que estuve haciendo durante el día. Por ejemplo, determinar cuáles son las reuniones más aburridas. ¿Las de presupuesto serán las más aburridas? ¿Serán más aburridas las discusiones tecnológicas? ¿Las reuniones con ministros? Interesante. Y la gracia es que esto funciona con APIs, ¿no es cierto?, que permiten que yo hoy día desarrolle cualquier tipo de aplicación e integre esta información en la nube y pueda integrarlo a este concepto de Big Data. Blockchain, hoy día está de moda. Todos quieren aplicar blockchain para cualquier cosa.
bueno, no debería aplicarse por cualquier cosa. Blockchain básicamente tiene que ver con un libro de registro, pero más tecnológico, distribuido, peer-to-peer. Pero hoy día la gente no confía en el Estado. La verdad es que los últimos informes del CEP muestran que la gente no solo como que odia un poco al Estado, sino que no le cree nada. Los porcentajes de credibilidad que tenemos son igual a nada, en realidad, así como del 1%. Es como que tenemos cifras de corrupción súper bajas, pero la gente considera que igual somos una tropa de vagos y que no, nada. En fin, entonces tenemos que mejorar esa confianza. Tecnologías como esta pueden ayudar a protección de datos personales, a mayor eficiencia, por ejemplo, con contratos inteligentes, descentralización. El caso de las transferencias condicionadas, no sé cuántos saben qué es lo que es una transferencia condicionada, pero básicamente cuando se entrega un beneficio social, como el ingreso ético familiar o algo por el estilo, yo tengo condiciones para que me entreguen ese ingreso. Por ejemplo, tengo que llevar a mis hijos al colegio, tengo que llevarlos al control de niños sanos. Cuando se chequea que hice esas acciones, es que tengo acceso a partes del ingreso ético familiar. Eso se llama transferencias condicionadas y ha sido un modelo que se ha usado en toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, pero donde se ha descubierto que a veces, bueno, ¿qué pasa con la plata? ¿Quién la administra? Hay algunos países donde se ha descubierto que en realidad las mujeres siempre administran mucho mejor el dinero. Nosotros tendemos a hacer cosas como gastar en esas estupideces. Y entonces lo que hacen es transferir vía blockchain monedas como tipo pulpería, entre comillas, para asegurarse que el uso está asociado a lugares donde aceptan este tipo de monedas. Y la política pública mejora muchísimo. Hoy día para eso hay que generar masa crítica. Chile Compra está empezando a trabajar con eso, la Comisión Nacional de Energía también, para poder ir viendo cómo funciona. Pero siempre el uso racional, no usarlo por usarlo porque es cool. La economía de las API. Hoy día no podemos seguir interoperando a través de cosas espantosas. Hoy día tenemos instituciones privadas y públicas que todavía se pasan la información por FTP. Hay alguien que decía que el Paseo Humada era la mejor plataforma de interoperabilidad porque ahí corría la gente con los CDs para compartir los datos. Y tenemos, ¿no es cierto?, las transferencias vía SOAP versus lo que son las transferencias vía REST. SOAP, voy a pedirte un café en versión SOAP. Petición, / voy a hacer una petición. Cosa que voy a pedir, / un café, / gracias. Vía REST es dame un café. Para simplificar un poco la cosa. Entonces la economía de las APIs tiene que ver con cómo integro la información de manera fácil para poder hacer sistemas distribuidos, por ejemplo. Y la interoperabilidad es importantísima porque permite, por ejemplo, eliminar los certificados. Una de las metas que tenemos es eliminar todos los certificados que el Estado entrega. Que hoy día el Estado no te puede pedir un certificado que tiene información que ya existe en el Estado, para lo cual la interoperabilidad es clave. Y es clave también la identidad digital y por eso pongo ahí la clave única, donde básicamente tengo una clave que verifica que yo soy quien dice ser, y usando tecnologías como OAuth o OpenID Connect, que es la misma que utiliza Facebook cuando alguien quiere ver una encuesta psicológica acerca de uno mismo o cualquiera de esos juegos espantosos que hay en Facebook y te preguntan, ¿usted está dispuesto a entregar toda su información, ¿no es cierto?, del banco y de la vida para que lo destruyamos y uno puede aceptar? Bueno, aquí también podría ser, ¿no es cierto?, que te pregunta, ¿usted está dispuesto a usar sus cotizaciones previsionales, su certificado de nacimiento, etcétera? Y con eso evitar ir a buscar una oficina y tener una wallet, una digital wallet. Y así tendría que ser la identidad. Y vamos hacia eso, ya tenemos un modelo, estamos trabajando con la OECD y se va a implementar en breve. Ya la clave única existe, la tienen más de 3 millones de personas en Chile. Y por lo tanto podemos simplificar trámites. Y finalmente todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, que también la gente habla de eso hace bastante tiempo, ya es como medio antiguo en realidad. Temas como polución, planificación de transporte, diseño inteligente de espacios. El tema de los beacons, que en algún momento se habló mucho, estaba de moda, permitiría también facilitar de pronto, estoy en una oficina grande y saber desde que me llegue una notificación mientras estoy en la fila que me diga ¿por qué está haciendo la fila si este trámite lo puede hacer en línea? ¿O por qué no se va al tótem y lo hace en el tótem? Y podemos diseñar experiencias de uso más interesantes. Pero también gestionar el tráfico, gestionar los desastres. Digamos, Chile como que tiene alguno que otro desastre natural. Si podemos prevenir, hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde cuando los sensores detectan que está empezando a subir el agua, se generan alertas para poder definir mejores estrategias. Mejoras en agronomía o análisis de recursos naturales. Hoy día la corporación de... se me olvidó dónde está Forestín, está analizando, ¿no es cierto?, la flora, la fauna, etcétera, con sensores que permiten analizar y describir el entorno natural que tenemos para poder proteger a las especies. Entonces, en resumen, el uso de datos, inteligencia artificial, nuevas tecnologías es crucial
para el desarrollo de un gobierno, objetivo basado en evidencias. Y sobre todo eso mezclarlo también con las ciencias sociales y lo que es el diseño de servicios. Les recomiendo leer acerca de diseño de servicios porque tiene que ver con cómo integro todas estas cosas. Y por lo tanto preguntarle a las personas y no pensar que en una mesa vamos a poder determinar porque somos súper inteligentes, ¿no es cierto? Porque eso no es verdad, no somos tan inteligentes. Y debemos complementarlo entonces con análisis cualitativo. Lo importante son las preguntas, no las técnicas. No quedarse pegado con la tecnología. Es bonita la tecnología y es entretenida, yo la disfruto harto, pero la pregunta es lo más importante. ¿Qué queremos lograr? Y eso aplica para las empresas y aplica para las instituciones públicas. El uso de tecnologías simples, ¿no es cierto?, APIs y otros es crucial. No nos compliquemos. Proyectos de varios millones de dólares con buses de interoperabilidad que conectan no sé qué cosa. No, usemos API Manager, usemos tecnología open. Hay muchas formas de hacer los proyectos. Hoy día en el Estado de pronto hay proyectos de 10 millones de dólares que yo miro y le digo al CIO, mírame a los ojos y dime que eso cuesta 10 millones de dólares, porque me voy a demorar 45 segundos en dejártelo en 500.000 dólares. No, pero es que todas estas licencias y todas estas cuestiones, no, hay formas de hacer las cosas. De pronto, ahí dice, ¿no es cierto?, no perder el foco que transformación digital es transformación primero y digital después. Si el Excel me resuelve el problema, sigo usando Excel. Y hemos visto soluciones con Google Spreadsheet, súper buenas. Y no se ha necesitado, porque tiene API. Hace poco también Word sacó una API y Excel sacó una API. Y hoy día hay APIs documentales que permiten hacer cosas con las mismas herramientas de ofimática que utiliza la persona en el día a día. Y no le mete una aplicación compleja, que la gestión del cambio es mucho más compleja. Obviamente tenemos que tener datos decentes y un modelo ético del uso de datos y algoritmos para evitar los sesgos. Esa es un poco la visión que tenemos hoy día de gobierno de la tecnología, donde sí queremos abrazar la tecnología. Hay una palabra embrace que usan los gringos, que no sé una buena traducción, pero utilizándola bien desde la lógica de la transformación, desde la lógica de mejorar la vida de los ciudadanos que más lo necesitan. Porque eso es lo que permite generar una igualdad hasta cierto punto de oportunidades, al menos que hoy día cuando alguien quiera obtener un beneficio, una beca o lo que sea, no tenga que navegar por 5 sitios distintos para encontrarlo y por lo tanto de pronto se quede sin el beneficio. Que tenemos beneficios que no están entregados simplemente por lo mala que está la información. Por lo tanto, la tecnología realmente puede ayudar en eso. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya servido.